Listo. Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Estamos nuevamente en este clase, ¿cierto? En donde estamos viendo la unidad 2, ¿ya? Como les dije, les estoy, ¿cómo se llama? Compartiendo acá o sea, se los mandé al aula virtual, las diapositivas que está dentro de el aula virtual, ya que fue lo último que subí. Además de eso, ahora lo vamos a empezar a comenzar a hacer este tema. ¿Hay algún comentario, alguna interrogante antes que empecemos? ¿Todo bien? Ya. Bueno, como les había comentado, en esta segunda unidad hay un tema de análisis estratégico del entorno y análisis FODA, que es lo que estamos analizando y que es lo que vamos a terminar de ver hoy día con el ejercicio en práctica que lo vamos a hacer ahora mismo en clase, ¿ya? Este día obviamente es más corto, así que no vamos a tener break para que así salgamos antes, ¿ya, chiquillos y chiquillas? Además que es Jueves Santo, yo me imagino que después hay que ver las películas Semana Santa, y hacer hartas cosas con los niños y niñas, ¿ya? Así es que, etcétera, etcétera. Se me cayó ya. Después vamos a seguir viendo todo el tema, las temáticas de las 5 fuerzas de deporte, y para eso es bien importante que las últimas diapositivas les pongan harta atención, porque van de la mano cuando hablábamos del tema de la matriz FODA la clase pasada, que ahora lo vamos a ver todo en mayor profundidad. Yo les hice ejemplos ya y vamos a construir este tipo de mecanismos que nos permiten, porque al final de cuentas estas son técnicas administrativas para poder realizar diagnósticos. ¿Ya? Y después todo lo que hemos visto ya lo hemos comentado, ¿ya? Bueno, como hemos hablado, este tema está enmarcado en el análisis estratégico y del entorno del análisis FODA, ¿ya? Hasta acá, ¿hay algún tema, alguna duda al respecto? ¿Pudieron todos bajar o descargar el PDF? Descarguen, por favor, Elizabeth, Marcia, descarguen el PDF, porfa, ¿ya? Descárguenlo, está en el aula virtual, ¿ya? Todo está en el aula virtual. Se llama Análisis Estratégico y Conceptualización de la Estrategia 1. Es la que está debajo de las notas de la primera evaluación. Se los voy a mostrar en pantalla. Ya, muy bien. Si está abajo, está el último. Está las dos clases de Collaborate, está las notas de la nota 1 y abajo la última es el tema. Además se lo estoy compartiendo por acá por el Collaborate, ¿ya? Está cargando y se los comparto de inmediato, que es importante que lo tengan porque tenemos que ir avanzando en esta temática porque es bien pesadito lo que vamos a ver, ¿ya?
Listo, les compartí el tema del análisis de la PPT, ¿ya? Está compartido. Muy bien, bájenlo y ábranlo, ¿ya? Y sitúese en la diapositiva número 3 para que empecemos. ¿Ya, por favor? Ok. Espérenme un chiquitito. Ah, no estoy en la casa todavía, pero puede entregarlo más adelante a una vecina. Le doy la dirección, que es ahí mismo en Lemuria. Es ahí mismo en la calle Lemuria. Es Lemuria 2030. Sí, muchas gracias. Hasta Ya, listo. Stenka, el material está, para los que se vienen recién integrando, el material está en la misma semana, en el aula virtual, la última patita, el último foro. Ahí está. Dice, dice planificación, ¿cierto? Análisis estratégico, conceptualización de la estrategia 1. ¿Ya? Ahí está. Ahí lo puedes bajar, Stenka. Listo. Vamos a seguir entonces, chiquillos y chiquillas. Entonces, nosotros estamos acá, si pueden dar cuenta acá en el mouse, tenemos el análisis ambiental, ¿cierto? Que tenemos de la parte externa e interna, o sea, oportunidades, amenazas y fortalezas y debilidades, ¿cierto? ¿Se acuerda que habíamos comenzado a conversar, vaya redundancia, que en la parte externa tenemos el ambiente social y el ambiente industrial, que es lo que podemos ver con varias técnicas. Una de las más importantes es el análisis PEST, que ya lo hemos conversado, ¿cierto? Luego tenemos la interna, que son las fortalezas y debilidades, en la cual uno ve la estructura que es la cadena de mando, la cultura, creencias, valores, ¿cierto? Y los recursos que pueden ser competencias, activos de la empresa o la institución, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos dicho que el análisis PES, ¿cierto? Es político, económico, social y tecnológico. Esto ya lo pasamos. Acá pueden ver, ¿cierto? De una manera bastante simple, eh, cómo es el mapa mental que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros queremos hacer un análisis PES. ¿Ya? Recuerden, si queremos ver la parte política, nosotros vemos las estructuras que hay una estabilidad o inestabilidad, ¿cierto? Una legislación, que hay un medio ambiente, comercio exterior, consumidor, competencia y todo lo que ven ahí, y los grupos de presión, ¿ya? A la vez, tenemos la parte económica, que es lo que habíamos conversado, donde vemos el crecimiento, la inflación, los ingresos, ¿cierto? Eh, impuestos, energía, costes, etcétera. Luego tenemos la parte social, que son los valores, la renta, la distribución de la renta, la demografía, familia, los niveles de población, educación, tendencias, consumo, salud, etcétera. Y por último, la parte tecnológica, ¿ya? Que vemos también los inventos, el I más D, el impacto, las tecnologías de información, que eso significa eh, TI. I más D significa innovación y desarrollo, por eso I más D, ¿ya? El tema de la producción, automatización y obsolescencia. Hasta acá, ¿alguna consulta o duda? Porque eso lo vimos bastante bien el martes, pero aquí ya este mapa, por lo menos desde mi punto de vista, es como bastante clarificante o bastante revelador en el sentido de que cómo uno puede hacerse un mapa, como dice ahí, o una línea de trabajo en cuanto a qué es lo que yo quiero realizar como análisis PEST.
No sé si tienen alguna duda con respecto al análisis PET, chiquillo o chiquilla. Levanten la mano, hablen por micrófono o por el chat. Perfecto, Claudia. ¿Alguien más? Ninguna, me parece. ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Tiene alguna duda? ¿No? No, Sandra, está asociado al externo. Mira, nos vamos hacia atrás. Lo que pasa es que el FODA, lo que pasa, Sandra, es que el FODA son las dos cosas. FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Pero tú el FODA lo divides en dos y ves el tema de la parte externa e interna. Eso lo vamos a ver en dos diapositivas más adelante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora estamos viendo la parte externa, solamente externa, ¿ya? Pero esto es un análisis externo que me permite ver variables externas, de la redundancia. Después vamos a ver cómo esto se integra al FODA, ¿ya? ¿Queda más o menos claro, Sandra? Perfecto. Sigamos entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Reclamo? ¿Sugerencia? ¿No? Perfecto. Entonces, nosotros habíamos visto este ejemplo que vimos en la clase pasada, pero que ahora se los dejé más mononito, más decente, el tema del ejemplo del análisis PEST que hicimos nosotros en el Hospital San Juan en el Hospital San José, ¿ya? Chiquillos, porfa, los micrófonos traten de apagarlos y cuando quieran preguntar algo, levantan la mano con la aplicación y después lo prenden, porfa, ¿ya? Ya, pues entonces estábamos viendo aquí, aquí lo voy a pasar bien rápido, chiquillos y chiquillas, porque esto ya lo vimos. O sea, aquí tenemos toda la parte política, por ejemplo, la estructura, a dónde pertenece el hospital, a cuáles son sus leyes, la transformación, etcétera. Todos los antecedentes económicos que vienen en la época entre el 2010 y el 2011, los antecedentes sociales y la parte tecnológica, ¿ya? Por lo que tú me comentabas, por lo que tú me preguntabas, Sandra, aquí está el análisis FODA, que es fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿cierto? Es un acrónimo, aquí como lo dice la diapositiva, o sea, tú ves las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que tiene tu institución, empresa, organización, etcétera, y que debe permitir lograr una visualización tanto interna como externa de ella para poder recabar los objetivos estratégicos o las cosas más importantes que tú necesitas para poder plantear tu estrategia, ¿ya? En ese sentido, ahí está medio borroso, pero miren, esto aquí dice origen interno, origen externo. Entonces, si nosotros vemos bien, los, los orígenes externo, ¿cierto? Están las amenazas y las oportunidades, ¿cierto? Que las amenazas son factores externos desfavorables para la organización y las oportunidades son factores externos favorables a la organización, ¿cierto? Ya. Y el origen interno, ¿cierto? Tenemos debilidades y fortalezas, ¿cierto? O sea, las creencias o las carencias, perdón, y limitaciones desfavorables dentro de la institución y las fortalezas, lo mismo, características y habilidades favorables a las que son propias, ¿ya? Y en este caso también tenemos una tercera división, ¿cierto? Que en esta parte donde son las fortalezas y oportunidades son todos los aspectos positivos que tiene la organización y los aspectos negativos son las debilidades y amenazas. Entonces, cuando ustedes realicen toda, ¿ya? Es súper importante, disculpen ser tan categórico, que tienen que tener súper claras cuáles son la parte interna. Por eso la parte interna, como yo les comentaba en la clase pasada, es lo más difícil. Es lo más difícil porque es lo más poco cuantificable y lo más difícil de determinar. Porque el análisis PEST y otras herramientas que ustedes pueden investigar y que está dentro de la bibliografía y en internet, ¿cierto? Pero que para mí la más importante y la más sencilla es el análisis PEST, me permiten ver cuáles son las amenazas que puedo tener como organización
como organización, ¿cierto? Y las oportunidades también como puedo tener la organización, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tienen que tener esto claro. Hasta acá, ¿todo bien? Sandra, ¿te quedó claro el tema de la parte interna y la parte externa? ¿A ustedes les quedó la parte interna y externa clara? ¿Alguien más? ¿Les quedó bastante claro entonces? Porque ahora vamos a empezar a la juguera, como le digo yo. Vamos a empezar a mezclar los conceptos. Porque ahora vamos a pasar a otro tema que se llama la matriz FODA. Y la matriz FODA junta todo esto en un sándwich, por así decirlo, y empieza a mezclarlo todo. Por eso que tienen que tener este concepto súper, súper claro. Ya, démosle entonces. Entonces, este tema del FODA nos permite ver lo que dicen acá, pasos del análisis FA, identificar cuatro componentes y llegar a las conclusiones. O sea, yo identifico las fortalezas y los activos de la empresa. Bueno, este es un autor que netamente habla como una empresa, ¿ya? La empresa en una organización, ¿ya? Identificar las debilidades y eficiencias competitivas que tiene la organización, las oportunidades comerciales, oportunidades, por ejemplo, de usuarios, por ejemplo, si somos una institución pública, donde tenemos una falencia con respecto al trato a los usuarios, algo muy común, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba antes, salud. Entonces, hay que siempre estar constantemente identificando. Ustedes, la mayoría trabajan en el sector público, no todos trabajan en la parte de atención de usuarios, otros sí, otros no, pero sí es muy importante las instituciones públicas en centrarse, por ejemplo, en el usuario, en el cliente o en el paciente, etcétera, ¿ya? De hecho, la misma ley lo mandata, ¿ya? Y en ese sentido, también identificar las amenazas externas para el bienestar de la empresa, en este caso para la organización, como puede ser esta pandemia, como puede ser los recortes presupuestarios de la nación, como pueden ser también conflictos gremiales, como por ejemplo cuando puede haber una especie de politización de la función pública en el sentido de que son autoridades que no tienen una expertise técnica muy grande y que por ende afecta a las organizaciones públicas que son más técnicas. Por ejemplo, pasaba mucho con algunos organismos como el Servicio de Impuesto Interno, la Seremi de Salud Pública, los mismos hospitales, cuando llega alguien muy político que sabe muy poco o sabe todo, pero no mucho, y empieza a provocar y tomar decisiones bastante desafortunadas para los funcionarios y las personas. ¿Ya? Y en ese sentido, uno tiene que llegar a las ciertas conclusiones, dos grandes conclusiones, o sea, una escala de alarmantemente débil a excepcionalmente fuerte. ¿Dónde se ubica la empresa? Y en ese sentido, la empresa u organización tiene que ver, tiene usted, después de tener todos los resultados de esto, tiene que decir a dónde estamos. Si la organización es fuerte, puede asumir las amenazas que le están llegando y aprovechar las oportunidades, vencer sus debilidades y potenciar su fortaleza, o dice llanamente se va a ir a pique. ¿Ya? O cuáles son los aspectos atractivos, o sea, cuáles son los aspectos que son buenos y que son atractivos también de su empresa y que pueden otorgarle, que lo vamos a ver el martes, la clase del martes con respecto a la ventaja competitiva de Porter y las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Como nosotros, por eso lo implicamos, como dice el autor acá, es muy importante saber que hay que emplear las fortalezas y las capacidades de la empresa como cimiento de la estrategia. O sea, aquí, este análisis FODA y después la matriz que le ayuda a obtener una estructuración estratégica, les permite fundar, disculpen el que estoy usando el celular acá, fundar la base. O sea, ustedes están colocando los fierros, ustedes se han visto cuando construyen los edificios, ponen unos fierros y después ponen el concreto, ya, esos fierros son la base. O sea, si ustedes cimentan una organización sobre bases poco sólidas o endebles, o una organización pública bajo una ley orgánica constitucional débil, o una ley simple, o un decreto que es débil, que no tiene facultades fiscalizadoras, que no tiene una planta propia, que no tiene capacidad, patrimonio propio, por lo tanto no puede ser inversión, no puede tener subtítulo, si no mal recuerdo, el 31, no puede hacer inversiones, no puede comprar mobiliario, ¿cierto? Es una organización débil, con poco cimiento, que pasa muchas veces en las organizaciones del sector público cuando son desconcentradas.
y por ende dependen del jefe de división o del subsecretario o del CEREMI o del ministro o de la presidencia, y etcétera, 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 ¿cierto? También aquí nos habla el autor de obtener dentro de las amenazas y oportunidades que uno ve dentro de la ¿cómo se llama?, de los análisis externos y lo que nos proporciona el FODA, nos permite ver las oportunidades que podemos tener con respecto a que hay un nicho del mercado o un nicho de conocimiento o un nicho, por ejemplo, nuevo que no se ha explotado y que se puede aprovechar y nos da una ventaja competitiva que lo vamos a ver en la próxima clase. Y eso ayuda a tener mayores réditos a la organización, mejorar productividad, mejorar los recursos, o sea, tener utilidad en el caso de ser una empresa privada, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí más o menos bien o no? ¿Se entiende? ¿Cómo estamos hasta ahí, chiquillos? Chiquillas. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, este ejemplo ya lo habíamos visto, en donde tenemos las variables internas y las variables externas, ¿cierto? El tema de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, del ejemplo del mismo Hospital San José. Sí, sí, lo vamos a aplicar, tranquilo Claudio, si lo vamos a hacer al final de la clase, vamos a hacer un ejercicio, entre todos, ¿ya? Por ejemplo, habíamos visto las fortalezas, ¿cierto? Que tenía un capital humano, una moderna infraestructura. Sí, totalmente simple. Sí, es que lo que pasa es que lo vamos a construir porque así es mucho más fácil. Y de hecho les voy a explicar por qué, ¿ya? Las debilidades, obviamente ahí ven las debilidades de eficiencia relacionadas con los procesos productivos, alta de rotación directiva, en oportunidades, que ahí vamos a lo externo, desarrollo tecnológico, reforma sanitaria, convenio docente asistencial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la parte de la amenaza, judicialización de la medicina, politización gremial y política contingente, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros ya vamos con el tema de toda la parte de lo que es la lo que es el análisis FODA, perdón. Pero ahora vamos a la matriz FODA. Entonces, hasta aquí se ha visto cómo la empresa puede hacer un análisis FODA, que lo pueden hacer incluso ustedes mismos. Y esto es una herramienta que es a todo nivel. Es bastante simple. No requiere mayor análisis y es una herramienta que sirve para ustedes mismos, para sus familias, para su junta de vecinos, para su equipo de fútbol, para la misma institución donde trabajan, una empresa, organización, para el país, para la estudiar, etcétera. Pero esto tiene una serie de inconvenientes que la matriz FODA, al igual que los que trabajan en finanzas o en contabilidad me pueden entender, y yo creo que todos ustedes, es que como la contabilidad, por ejemplo, el balance general o un informe de ejecución presupuestario, es una foto de un momento dado de la contabilidad o de los movimientos financieros a tal día, a tal hora, a tal fecha. Bueno, el análisis FODA es lo mismo, es una foto. Entonces esa foto la tenemos que tomar y analizarla, después lograr tomar decisiones y cuáles van a ser la parte estratégica, que es lo que nos conviene en este ramo, porque al final de cuentas, todo lo que estamos viendo ahora son son herramientas, son técnicas de trabajo para poder realizar lo que nosotros queremos hacer, que es llegar a cuál va a ser nuestros objetivos estratégicos, o sea, nuestros lineamientos, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde tenemos que apuntar, ¿ya? Entonces, eh, esta manera, lograr una tormenta de ideas, como se dice, y obliga a los administradores estratégicos, en este caso ustedes, administradoras estratégicas también, a que elaborar distintos tipos de estrategias. O sea, ustedes ahí ya tienen que hacer la pega de hacer la estrategia en base a la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la institución. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, acá el autor nos dice que aquí tenemos las oportunidades y la amenaza y tenemos las fortalezas y las debilidades. ¿Se acuerdan? Que antes lo veíamos así, como una señal, ¿cierto?
como un tema lineal. O sea, fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas. ¿Ya? Ahora, esto se cruza. Se cruza. Y al cruzarse, empiezan a generar temas. O sea, si nosotros tenemos acá en los factores internos las fortalezas y debilidades, con todas las que ellas competen, y al otro lado, el eje de las I, tenemos eh, los factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. La cruza de esos datos me dan las estrategias que yo tengo que hacer en cuanto a las F y la O sea, fortalezas y oportunidades, que quiere decir cómo yo aprovecho las fortalezas que tiene la institución, ¿cierto? Para sacar mayor provecho. ¿Se entiende, cierto? Después tenemos las fortalezas y las amenazas, o sea, que tengo que crear o tengo que establecer estrategias que me permiten evitar las amenazas o minimizarlas a tal manera de que no repercutan un resultado negativo muy importante para la organización. A contrario del censo, si nos vamos a las debilidades y oportunidades, acá tenemos en cuenta que aquí crear estrategias para que aprovechar las oportunidades para superar las debilidades. O sea, yo tengo debilidades estructurales de la institución interna, pero que el medio entorno, ¿cierto? El medio entorno o la parte externa de la institución me están dando oportunidades para poder salir adelante y poder aplacar esas debilidades o ligeramente sacarlas adelante. Un ejemplo grande podría ser, y ahí el CENCA me podría ayudar en eso, serían los planes de capacitación del CENSE, inversiones, etcétera, que se hacen en la gente, en la parte de capital humano, en donde una empresa o una organización pública que tiene un bajo capital humano en el sentido de poder perfeccionamiento simple, se puede lograr establecer cursos de alto nivel de varios tipos de conocimiento humano o de lo que están trabajando, y eso permite, por ejemplo, lograr que la debilidad que tenía la organización en ese sentido de tener gente que estaba poco preparada o gente que no, que es, por ejemplo, analfabeta electrónicamente, por ejemplo, que no sabe ocupar, por ejemplo, la plataforma Office, el Excel, el Word, etcétera, con un intensivo programa de capacitación, aprovecha la oportunidad que está entregando, por ejemplo, el CENSE, el gobierno, la OTEC, o los servicios de salud, o el nivel central donde trabaja, ¿cierto? Y eso permite, por ejemplo, a la oficina regional, a la división local, etcétera, ¡pum!, salir adelante y superar esa dificultad. ¿Se entiende? Perfecto. Y por último, por último, Paola, ¿qué no entiende? Dígame, creo. Dígame, ¿qué no entiende? Si quiere, pida la palabra. Ya, no importa, Andrea. Tranquila, tranquila. Siga nomás, trate de concentrarse, dele para adelante. Y por último, tenemos lo que es las estrategias de A, que es, por ejemplo, las debilidades y amenazas, que esta es la más difícil y es la más compleja. Porque obvio, porque dicen que son las estrategias que tenemos que crear como institución para minimizar las debilidades y ojalá eliminar las amenazas, ya que esta es lisa y llanamente lo que hacen los directivos de sus organismos gubernamentales cuando tienen amenazas como la cuestión de social, cuando tienen bajas de presupuesto, cuando tienen a todos los usuarios del hospital o del servicio, etcétera, llegando así en oleadas, exigiendo, ¿cómo se llama?, atención, y tiene como a la mitad los médicos y enfermeras y todo el personal con licencia y están así agarrándose el pelo diciendo qué podemos hacer, o en otros lados, o que tienen 1001 reclamos que tienen que contestar y que Transparencia le está pidiendo casi la soga al cuello para que contesten, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tenemos que generar una estrategia en la cual nos permita poder anteponernos ante esas debilidades que ya tenemos y sabemos cuáles son, y tratar de eliminar las amenazas que se puedan ver, ¿ya? Más o menos eso es lo que apunta el autor y es lo que digo. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo es una matriz FODA, ¿cierto? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, la estrategia, ¿cierto? La estrategia de FEO de fortaleza y oportunidad se crean con una base de manera que la empresa pueda utilizar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades. O sea, FO, fortaleza, oportunidad, aprovechar las oportunidades. Las FA es evitar amenazas.
porque yo tengo fortaleza y esas fortalezas me permiten evitar amenazas o me tienden a tener una estructura que me permite evitar las amenazas. Las DO, que son las debilidades y oportunidades, que es aprovechar las oportunidades que se me presentan como organización para superar las debilidades que tengo. Y las DA que estábamos hablando, que son las debilidades y amenazas, ni llanamente que son estrategias defensivas que permiten minimizar las debilidades que ya tengo y así evitar las amenazas que me puedan aparecer. Siguiendo con esto, acá tenemos la moda que teníamos del complejo hospitalario San José, ¿cierto? Y esta no la vimos bien, o sea, esto es lo mismo que vimos ¿cómo se llama? ¿Cómo, Claudio? No entendí. ¿A qué se refiere con las futuras? ¿Escucha? ¿Claudia? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Cuénteme. Sí, la escucho. Sí, lo que pasa es que puede que me confundí. Parte de a la otra diapo, la que estábamos viendo recién. Sí, por supuesto. Deme un segundo. Que puede que me haya confundido, pero por ejemplo, Pues no esa. fue donde estaba ¿Ya? esa. ¿Ya? Ya, entonces no sé si me confundí o no, pero cuando le pregunto por la futura, cuando habla de las DEA, no era esta, era la otra. Cuando hablaba de. Oh, se me perdió pero ¿Esa? pensé que eran como, porque en la última parte, a ver, espérenme, esa, ya. Dice que las estrategias de A son básicamente defensivas, ay, si me pueden... Ahí, defensivas y Ahí está. actúan principalmente para minimizar las debilidades y evitar la amenaza. Pero se supone que ya lo otro ya lo hicimos, el SO, el SA, el... Entonces mi pregunta es si estas DA son pensando en el futuro o en lo Lo que lo ya... que pasa es que es como un futuro cercano. ¿Por qué se lo digo? Porque las amenazas, tú ya lo observaste en tu análisis PEST. Acuérdate que las oportunidades y las amenazas, si no mal recuerdo, acuérdense, las oportunidades, las oportunidades y las amenazas son variables externas, ¿cierto? Acuérdate que hay varias técnicas para poder dilucidar tus variables externas. Una de ellas, que es el que yo les recomendé, que es el análisis PEST. Entonces tú tienes las amenazas ahí. No es que las amenazas puedan llegar o no llegar, lo más probable es que lleguen. Pero tú tienes que anteponerte como estratega para poder minimizarlas y ojalá eliminarlas para que no te afecten. Las debilidades, en cambio, son internas. Y al ser internas, tú no puedes, por así decir, disculpando lo poco ortodoxo del vocabulario, no puedes sacarle el popín a la jeringa. Entonces, A la jeringa. ya, o sea, sí, es como, es ese timo, o sea, tú tienes las estrategias, ¿cierto?, que tú te permiten de minimizar las debilidades que ya tienes, como por ejemplo, conflictos gremiales, presupuesto bastante menguado, etcétera, y en ese sentido, en ese sentido, me escucho doble, en ese sentido, puedes también eh, tomar medidas para que esas amenazas que te están circundando porque son externas no te afecten o te afecten de manera muy poco, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, una amenaza, mira, hay una amenaza que ustedes deben conocer bastante bien con respecto al reajuste y no lo digo como una amenaza, porque yo encuentro que es súper legítimo, pero, por ejemplo, como viéndolo desde el punto de vista organizacional, sabemos que en octubre hay movilizaciones por el reajuste del sector público, ha pasado muchos años, ¿ya? En ese sentido, el reajuste, ¿cierto?, provoca, al no ser satisfechas las demandas de los trabajadores, ¿cierto?, hace de que hayan paralizaciones, de que hayan conflictos gremiales, y ahí se empiezan a fragmentar ciertas partes de muchas instituciones públicas. Y pasa mucho también con otras cosas, como pasó con el registro civil también.
el conflicto que tuvo el registro civil con el gobierno. En ese sentido, ahí hay un ejemplo de combinación de ambos, de un tema de debilidad y amenaza. ¿Por qué? Porque es una amenaza en el sentido de que sabemos de que pueden existir probables conflictos gremiales y por ende van a haber paralizaciones, va a haber una interrupción o una disminución del trabajo en el sentido de la frecuencia propiamente tal, sobre todo los servicios que prestan muchos servicios y bienes a las personas, pero también tiene que ver, también tienen que ver, por ejemplo, la parte de la estructura, de cómo está estructurado, si la escala de grado es mala, si los jefes son unos desalmados o desalmadas, si no existe una conciencia de buen trato laboral, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si más o menos ahí te queda claro, Claudia. Sí, por supuesto, el cumplimiento de las metas también es otro ejemplo de la combinación de las debilidades, es más debilidad que amenaza, porque si bien puede haber una amenaza de que yo no cumpla las metas y por ende no nos lleguen los bonos a las personas, ¿cierto? Pero la debilidad, ¿cierto? Es que no tienes sistema, por ejemplo, de control de gestión o de cumplimiento estructural dentro de tu organización. Ah, la debilidad de octubre es esa, pues Sandra. O sea, me refiero a de que tú sabes cómo, a ver, tú ponte en el caso que tú eres la directora del servicio donde tú trabajas. Sabes de que, por ejemplo, en octubre puede haber una probabilidad. No estoy diciendo que pase o no pasa, a veces no pasa, algunos años que no pasa mucho, pero hay otros años donde se ha recrudecido el tema del conflicto gremial y eso provoca de que, por ejemplo, no funcione el 100% el servicio, ¿ya? Y eso provoca malestar en los usuarios, ¿cierto? Y hay que hacer turnos, horas extras, etcétera, etcétera. Y eso provoca una cierta discontinuidad del trabajo. En ese sentido, por eso te digo de que es una amenaza y una debilidad, porque es una debilidad. Una debilidad me refiero a que no hay un sistema, por ejemplo, de acompañamiento gremial, ¿cierto? En cuanto a las autoridades y los gremios hablen de manera bien y no tengan que estar llegando hasta octubre para poder negociar estas cosas y no lo hagan durante todo el año, por ejemplo. O hayan tosudo de ambas partes o una de las partes, por ejemplo, ¿ya? Yo le estoy dando un ejemplo de lo que pasa cuando se combinan las dos cosas, o sea, cuando tú tienes una variable que combina debilidades institucionales internas y amenazas institucionales externas. ¿Se entiende? Sandra, perfecto. Entonces, estábamos viendo, si se ven acá, acá están todos los que habíamos visto, el tema, por ejemplo, la amenaza del San José, la judicialización de la medicina, el envejecimiento de la población, fortalezas, debilidades. No, Juan, el análisis FODA es una herramienta que me permite hacer definiciones estratégicas y si te das cuenta ahora en la diapositiva, con la matriz FODA tú permites empezar a definir y diagramar los objetivos estratégicos en función de cuando tú combinas las fortalezas oportunidades, las fortalezas amenazas, las debilidades y las oportunidades y las debilidades y las amenazas. Tú las combinas todo este análisis y empiezas. Por ejemplo, tú tienes la fortaleza, por ejemplo, que es oportunidades de negocio, desarrollo tecnológico, capital humano, pero tienes amenazas como la judicialización de la medicina, envejecimiento de la población, politización gremial y política contingente, etcétera. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron después de analizar todo este tema en común acuerdo con los funcionarios, con los directivos, con la altura y con la comunidad hospitalaria? Fue desarrollar y consolidar una capacidad de autogeneración de recursos propios, consolidación de política de renovación de equipos y mantención, mejorar la imagen institucional en la población, evaluación y proposición de proyectos de inversión innovadores e implementación de tecnologías de información institucionales. O sea, lograr que todas las fortalezas que tenemos, ¿cierto? E integrarlas a las oportunidades que tiene esta institución, en este caso este hospital, para poder salir adelante. ¿Se entiende? Vámonos al caso extremo. Acá, a los objetivos estratégicos en cuanto a las debilidades y amenazas, ¿cierto? Tenemos valorización de costos reales de prestaciones, ausencia de políticas claras de recursos humanos, falta de revisión de procesos productivos, estructura orgánica organizacional no acorde a las necesidades, falta de política de desarrollo social, organizacional, perdón,
alta rotación directiva, etcétera. Las amenazas ya las vimos, ¿cierto? Bueno, acá las oportunidades, esto ya los vimos ya. Entonces, acá, esto es lo que quiero que se, aquí lo que está azul, es lo que quiero que se concentre. Entonces, si yo tengo debilidades que ya las tengo muy conscientes y tengo las amenazas que ya las tengo detectadas, entonces, creación de una organización multigremial de coordinación con el equipo directivo, implementación de estrategias de atención, definición de tipo de hospital, alta complejidad, modalidad de atención electiva, urgencia, etcétera, y capacidad resolutiva hospitalaria a la demanda. Así, en contrario sensu, cuando nosotros tenemos las debilidades y oportunidades, o sea, las debilidades institucionales, pero conjunto con las oportunidades que me está entregando, ¿cierto? Toda la temática externa, podemos generar un portal informático para transparentar la gestión, difundir la actividad hospitalaria en organizaciones comunitarias, desarrollar la información del costeo de las prestaciones, desarrollar un sistema de capacitación online para clientes internos y externos del hospital. Y por último, cuando yo tengo las fortalezas y las amenazas, o sea, cuando yo sé cuáles son mis fortalezas para poder enfrentar las cosas, para tener desarrollo propio institucional, pero las amenazas externas, que es fortalecer y mejorar un proceso de reclutamiento personal y su autocuidado, desarrollo y mejora continua de los protocolos de atención y desarrollo efectivo del sistema de control de gastos. Entonces, si se dan cuenta, después de toda esa cháchara, ustedes se dan cuenta de que tienen objetivos para poder afrontar las combinaciones que da esta matriz. Por eso que es una matriz y no es un análisis. El análisis FODA me permite tener un análisis lineal, ¿cierto?, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Pero la matriz me permite ya, con todo este desarrollo, poder ya empezar a hacer los objetivos estratégicos. En ese sentido, ¿les queda más o menos claro con este ejemplo? Perfecto, Juan. Se podría decir que cuando yo hablo de matriz FODA y matriz FODA, el análisis FODA es un paso y la matriz FODA es el siguiente paso. Es como la evolución del análisis FODA. Antiguamente se incurría solamente en un análisis FODA y generalmente eso era muy insuficiente para poder hacer todas estas cosas. Se empezó a implementar, y tal como lo dice la diapositiva, la matriz FODA es muy útil para crear una serie de alternativas que de otro modo las decisiones de la empresa o la unidad de negocio no consideran. Ahora, sin embargo, una matriz FODA no es solo una de las muchas formas de estrategias alternas. O sea, ustedes también pueden crear una estrategia porque a ustedes les tincó. Porque no nos vamos a ver las estrategias gitanos. También tenemos gente, directivos sobre todo, que son más adelantitos, viejitos, así más de otra época, que tienen un estilo más, por así decirlo, sensitivo y toman decisiones porque les tincó nomás. Ahora, no es lo ideal, pero hay ciertas personas que son así y tienen ese liderazgo. Ahora, también es viable, pero no es lo recomendable, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo toda la etapa de formulación de estrategias, si ustedes ven, acá tenemos todo el tema de la visión, y nosotros estamos recién acá, en el FODA, con el análisis interno, y ven que nosotros hicimos todo esto. Análisis externo, análisis interno y la opción estratégica. Y de ahí empiezan a nacer lo que son las estrategias, las estrategias de negocios globales y corporativas. ¿Ya? En ese sentido, y quiero que esto les quede bastante claro, chiquillas y chiquillos, la matriz FODA es bastante sencilla. No sé si se han dado cuenta, pero es súper fácil de hacer. No tiene mayor más que un poco de ahí de Excel, Word, ¿cierto? Y bastante creatividad. ¿Ya? Pero a veces pueden tener problemáticas. Y estas problemáticas pueden ser el grado de objetividad, muchas veces son muy manipulables, peligros de grupos de análisis, que a veces estos peligros de grupos de análisis me refiero a que lo tome un grupo de la organización y lo haga la pinta de ellos y manipulen los datos. Entonces después, o que pasa que esto lo decide, por ejemplo, la dirección del hospital o la dirección del servicio o la institución donde usted trabaja, solamente lo hace un grupito y eso después llegan y lo imponen, sin una correcta difusión con todos los funcionarias o con instancias institucionales para poder conversar estas cosas, como una jornada,
como una jornada de reflexión, como una jornada de trabajo, o como por ejemplo, como se hace en los hospitales, que son comités técnicos ampliados, donde se le da a conocer a la comunidad hospitalaria en este sentido este tipo de cosas. Como también desarrollar comités de trabajo en la jefatura y también representantes de los grupos, no necesariamente gremiales. Los gremios son aparte y ellos también tienen que ser considerados como recomendación, ¿ya? Esto te da una invulnerabilidad porque a veces pueden haber demasiado optimismo y este optimismo puede generar después, cuando veamos más adelante el tema de los indicadores o los ratios que nos permiten evaluar este tipo de cosas, no nos den los resultados. Una falsa unanimidad, o sea, el silencio y la no intervención son aprobatorios, o sea, que aquí el funcionario no participa, no quiere participar, o la dirección no le da la oportunidad de participar, entonces ese silencio lo que hace, entonces todo, nada con nada, lo aprobamos. Resolución, decreto, etcétera. Después está la pérdida del principio de racionalidad, que es perder la capacidad analítica y volviéndole real, que son como estas planificaciones estratégicas donde poco más que el hospital o, el, o la institución o el servicio o la división o el ministerio, poco más que va a flotar por el aire y va a ser casi bendecida por el Altísimo para poder realizar su trabajo y su función, y con un precio de solo 1.000 millones de pesos va a poder hacer todo en todo el territorio nacional. Idea irreal. O sea, no hay por dónde, ¿ya? También se generan ciertos temores, ¿cierto? Por el clima y la cultura organizacional, la miopía, que a veces pasa mucho, y es lo mismo, volvemos al tema de la... Ya, ok, Claudia. Tenemos el tema, por ejemplo, de que la miopía, que es el momento de la introspección o el análisis, o sea que, por ejemplo, muchas veces pasa de que, como a veces este análisis la realizan licitaciones, y esas licitaciones lo hacen empresas. La empresa hace la licitación, hace el análisis estratégico, hace el análisis PEST, hace la matriz FODA, conversa, hace todo y le entrega el trabajo ¿cómo se llama? A la dirección, y la dirección lo que hace, toma, prueba, listo. Y ahí nadie supo que al final que hubo una planificación estratégica, cuáles fueron las cosas, cuáles fueron los puntos, hacia dónde queremos llegar, cuáles fue, etcétera, etcétera. ¿Ya? Denme un segundo. Perdón, estaba una pequeña pausa. Y después mezclar las diversas posiciones jerárquicas. Pucha, y eso es peor todavía. Cuando, por ejemplo, el director de la institución empieza, o la directora de la institución, o el ministro, el subsecretario, empiezan a meter la cuchara en ciertas partes, no conocen bien las organizaciones, el departamento, las unidades, las oficinas, las secciones, etcétera, y llegan y hacen cambios, reorganizan los cambios de oficina, les ponen otras funciones, tienen que hacer más pega, etcétera, etcétera, etcétera. Y la resistencia al cambio también, sobre todo Lorena. Es muy, muy loable eso. También mezclar proporcionalmente a las personas la mentalidad muy diferente. O sea, eh, hay que garantizar, mira, es bueno que toda la gente, la mayor cantidad de la gente participe, pero también se pueden dividir bandos, como dice, por ejemplo, Lorena, con respecto a la resistencia de cambio, donde puede generar un factor, entre comillas, de oposición muy grande y permitan de que todo se vaya a la punta del cerro. Entonces, como dice también Lorena, hay islas también, y eso permite que no haya una convergencia o una conversación. Muchas veces, por esto después las autoridades, muchas veces, adoptan la posición de dictadores, nomás, pues llegan e implantan las planificaciones estratégicas sin conocer, sobre todo autoridades que han trabajado muy poco en el servicio o en la institución, donde no conocen muy bien el giro del negocio o las funciones propiamente tales, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes yo creo que lo han vivido algunas me imagino, pero yo todos hemos vivido en carne propia en algún momento, ¿ya? También considerar que el FODA es un formato único, no. O sea, uno puede ocupar el FODA y uno lo puede manipular, lo puede cambiar, le puede cambiar cosas, y al final es una herramienta. Por ejemplo, ustedes saben que en matemáticas, por ejemplo, hay un dicho que dice que en la parte de las multiplicaciones, cuando ustedes multiplican, por ejemplo, una ecuación, tienen puras multiplicaciones, dice el orden no altera el producto. No, porque da lo mismo si yo, por ejemplo, estoy multiplicando 5 por 4, 4 por 5, el resultado va a ser igual, ¿cierto?
Si yo digo 5 por 4, 4 por 5 es lo mismo. ¿Ya? Y la periodicidad del FODA, bueno, también es un tema de que, por ejemplo, hay gobiernos o direcciones o ministros, subsecretarios que son como súper pro o no pro, pero traen gente pro que hacen que todo sea como súper dinámico y hacen una muy buena planificación estratégica y vence y llega a otro de otro estilo donde no hace ni una cosa, copia lo mismo y le cambia algunas cosas y chao. Cosa que no debe ser así, porque además, como dice la diapositiva, el mercado, la competitividad, las condiciones políticas, las variaciones de precio y todo lo que conlleva la parte externa e interna, porque la gente se jubila, porque la gente se capacita, porque la gente cambia, porque la gente se casa, porque la gente se separa, la gente se enviuda, la gente se muere, etcétera, etcétera, cambian las cosas. Y las organizaciones tienen que entender, chiquillas y chiquillos, que son entidades conformadas por seres humanos, por lo tanto son organismos vivos. Y al ser organismos vivos tienden a la entropía, o sea, a su destrucción. Entonces tienen que lograr tener estrategias que permitan poder establecer funcionalidades óptimas de trabajo. Todo cambia, como dice Marcel. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden decir, ya, yo tengo mi compañía, o en este caso la institución de organización, ¿cuáles han sido los mejores, los mayores logros? ¿Cuáles son las principales deficiencias? ¿Cuáles son las principales fortalezas? Etcétera. ¿Cuáles son las principales debilidades y cómo las tengo que corregir? Porque no basta solamente con decir, oh, nosotros tenemos un gran problema gremial, tenemos un gran problema de obsolescencia, tenemos un gran problema de resistencia al cambio, tenemos un gran problema de una cultura de recursos humanos deficiente. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque muchas instituciones hacen eso, dicen, es como, disculpando la expresión, como el penitente, como, ay, pobre mí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, pero, como diría, y si uno puede, lo más fácil, chiquillos y chiquillas, es detectar los problemas. Si lo más difícil es hacer estrategias para abordar esos problemas, porque ni siquiera podemos garantizar que esos problemas sean resueltos, por lo menos de aquí a un corto plazo. Sí, porque todas las problemáticas de cultura organizacional, como decían sus compañeros desde el punto de vista de racial cambio, etcétera, etcétera, son problemáticas de cultura organizacional. Y la cultura organizacional, ¿cierto? Como dice Sandra, que también es falta de voluntad y muchas cosas, o desidia, ¿cierto? Que al final no tienes una problemática de motivación, ¿cierto? Eso conlleva a que tú no puedas tener una óptima armonización del trabajo. Porque, por ejemplo, en tiempos de crisis como ahora con el coronavirus, tú le pides a tus funcionarios y funcionarias que se queden un poco más tiempo, que les vaya a pagar las horas extras. Ustedes saben que la Contraloría dice que primero hay que hacer las horas compensatorias y después, si ya hay plazo y hay 21 para eso, horas extras. Es un cacho. Entonces, en ese sentido, aquí la gente, si está motivada, si no es que sea resistente al sistema, si tiene una cultura organizacional medianamente sana, va a decir, no director, o no presidente, o no ministro, o no lo que sea, vamos a estar con usted, vamos a trabajar por la gente, porque la gente los necesita y toda la cuestión, a funcionarios y funcionarias que son explotados siempre, a cada rato, que están trabajando en condiciones inadecuadas, por no decirlo de una manera un poco más, poco cortés, ¿ya? Y ustedes me pueden entender perfectamente. Eh, Sillas incómodas, exceso de trabajo, que tienen que estar viendo si hay o no plata en el presupuesto para hora extra, que no ven a sus hijos, que salen a las 11, 12 de la noche, quizás hasta las 3 de la mañana, sobre todo los chiquillos de recursos humanos y finanzas, y un montón de cosas así, po. Entonces, en ese sentido, yo tengo otra experiencia de eso, pues siempre tratar de reducir eso, porque al final de cuentas uno está trabajando con personas, y esas personas también tienen derechos, pero más que derechos son personas, o sea, ustedes tienen familia, y aunque no estén casados y solamente tengan un perrito o tengan una consola, no importa, es su vida y es su tema, ¿cachai? Uno no puede estar exigiéndole a cada rato y después diciéndole, ya tiene un bono de 50%, le vamos a dar 200 lucas más. No, pues, o sea, aquí va mucho más allá de los bonos y lamentablemente todos los gobiernos de todos los lados políticos han caído en esta espiral o este círculo vicioso de temática de que solamente resolverlo con plata, con bonos. Y como dice Sandra,
lo malo es que la planificación estratégica está imbuida legalmente, sobre todo en el sector salud por lo menos, en los directores de hospital o de servicio. Pero no hay una política nacional de estrategia de recursos humanos, de estrategias de sector público. Porque además son muy distintos, o sea, está el sector público desconcentrado, el centralizado, el municipal, el judicial, el militar, el congresista, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es complicado y es un tema que tenemos que analizar. Y esto, pues, con un cabecito, podemos analizarlo después. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta ahí, chiquillos y chiquillas? Ya, les voy a dar 5 minutos para que vayan al baño, se tomen un agüito, un juguito, una malicia, lo que sea, para que hagamos este ejercicio que va a ser cortito, ¿ya? No es complicado, es cortito, ¿ya? Así que vayan nomás y les damos 5 minutos, ¿ya? Te escucha.
Ya, chiquillos y chiquillas, estamos. ¿Estamos listos? Para que no estemos hasta tan tarde. ¿Ya? Ya. ¿Cómo está, don Pedro? Sí, caché que usted había llegado. Sí, traten de tener ojo con el chat. A mí me da lo mismo lo que quieran hablar en el chat y el tema y todo el cuento, pero acuérdense que el chat, como el video, también se graba, entonces puede ver la gente del instituto y pueden lesearlos a usted. A mí me da exactamente lo mismo. De hecho, a mí me encantaría hablar con lenguaje un poquito más de pueblo, pero no puedo, porque si no me retan, ¿ya? Así que eso, ya. Se entiende más o menos lo que hemos pasado hasta ahora, ¿cierto? Ya. Entonces, siguiendo con eso, nosotros vamos a hacer un pequeño análisis PET de dos variables por cada una, un FODA de dos variables por cada una y una matriz FODA en dos variables cada una. Lo voy a ir haciendo ustedes en conjunto, ¿ya? Para que esto salga bastante fluido y no tengamos problemáticas, ¿ya? La institución que yo quiero, miren, les voy a dar dos opciones. O yo escojo la institución o ustedes escogen la institución, pero no me pongan chorrocientas mil instituciones que ustedes me dijeron. Ustedes pónganse de acuerdo, tienen un minuto para ponerse de acuerdo todos en una institución, o si no, yo democráticamente la elijo. Bueno, pero eso es lo que quiero evitar, porque ustedes están tirando cename, subsecretaría del trabajo, a mí me da igual. Entre ustedes en el chat o conversen y elijan una, ¿ya? Tienen un minuto. Si sé, Paola, que puede ser uno, pero no, es que lo vamos a hacer entre todos para que todos vayamos comprendiendo toda esta metodología de trabajo. Si es eso, entonces la hago yo. Lo que pasa es que yo tengo un sesgo que es salud. Entonces, pero no voy a hacer ningún hospital, ¿ya? Para que no me digan después, ay, que usted hace puras cosas de salud. Entonces, eh, voy a hacer la Seremi de salud, ¿ya? Ya, pues yo también trabajé en la Seremi de salud en algún momento de mi vida. Entonces, eh, si se dan cuenta, acá tenemos la visión y misión de la Seremi Salud. La misión, ¿cierto? Que esto va mucho más adelante, pero quiero que lo vean, ¿ya? Que es que la visión de la Seremi es que las personas en la región metropolitana, familias, tengan una vida más saludable a través de un trabajo socialmente responsable, equitativo, participativo e intersectorial. La misión, que además lo da el Código Sanitario, la ley y la estructura, es proteger a la salud de la población de la región metropolitana de los riesgos sanitarios ambientales a lo que está expuesta a través del cumplimiento de las funciones que establece el Código Sanitario, las funciones esenciales de salud pública y la interacción integrada con la red asistencial en base a un apoyo a un recurso humano idóneo y competente. Lo anterior apunta a tener un mejoramiento sostenido en la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, y contribuir a conservar, mejorar y recuperar los elementos básicos del ambiente, dando con ello un cumplimiento de los objetivos sanitarios y de modernización señalados por el mensaje. Uf, 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 muy larga, pero es la misión que tiene, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahora nos vamos acá. Hagamos el pequeño análisis PES con dos cositas. Díganme, si quieren pueden hablar o pueden hacer por chat, ¿ya? ¿Cuál es la tema político? Veamos por la parte política, la estructura, ¿ya? Este lo voy a hacer yo porque como trabajé ahí, cierto que tengo más conocimiento, cierto, pero ustedes me pueden agregar. Por ejemplo, eh, eh, estructura, estructura del código sanitario, ¿cierto?
Seremi de Salud, pongan Google, Seremi de Salud, región metropolitana. Entonces, por ejemplo, tenemos la estructura del Código Sanitario y vigilancia epidemiológica, ¿ya? Que son las principales funciones propiamente dadas de la Seremi. Eso es la parte de estructura de lo político. Y lo segundo es, por así decirlo, eh, estructurar, no, implementar fiscalización sanitaria en la región metropolitana según las normas, según las leyes y normas vigentes. ¿Ya? En lo económico, ¿quién me puede decir qué es lo que está pasando en el país en la parte económica y que afecte directamente a la salud y en este caso a la Seremi de Salud de la región metropolitana? Yo ya les dice lo político. ¿Se va entendiendo, no? Sí, pero la falta de recursos, sí puede ser. No, el descontrol por la pandemia, acuérdense que todo lo que tiene que ver eso va con lo social. Va con lo social. Ya, recursos escasos. O sea, la parte económica, déficit en presupuestario, en recursos y capacidades de inversión. Desempleo. Perfecto. Aquí lo estamos haciendo igual. Esto es un poquito más, esto se hila un poquito más fino, pero aquí lo estamos haciendo como un tema de recurso de, ¿cómo se llama? Como hacerlo. Es como si yo estuviera en la pizarra haciendo este tema y ustedes obviamente opinando. Entonces, el desempleo no lo ponemos como desempleo solo, sino que desempleo aumentando progresivamente por pandemia y crisis social. ¿Cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos, chiquillos? Very well. Ya. En la parte social. Ah, chuta. Paola, por favor, adelante. Ya, ¿qué era? Ah, perfecto. Tengo poderes mentales que les puedo adivinar el pensamiento. Ya. En lo social. En lo social, bueno, eh, creo que en lo social ustedes me pueden ilustrar mejor, porque ya lo habían mencionado en todo caso. Ilústrenme. Pandemia, exacto. Pandemia por pandemia por COVID-19, ¿cierto? Y eh, emergencia sanitaria. ¿Qué más? ¿Qué más? También paros, crisis, crisis social y aislamiento. Por ejemplo, ¿ya? Perfecto, dejémoslo hasta ahí. Entonces tenemos después lo tecnológico que se lo voy a hacer yo, que es sistemas de información modernos en cuanto al procesamiento de datos y fiscalización.
También, falta de reconocimiento y acato a las recomendaciones que va por ahí. Perfecto. ¿Ya? Y otra, la parte tecnológica, es implementación de trámites online en gran parte de estos. ¿Ya? La digital, esa misma palabra. Muchas gracias, Marcia. La voy a poner aquí entre paréntesis, digitalización. Perfecto. Un 10. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acabamos de hacer un análisis PES bastante chiquitito, bastante simple, pero es un análisis PES al fin y al cabo. ¿Se dan cuenta? No es difícil, no es complicado, es bastante accesible y es bastante fácil de hacer. Solamente que hay que sentarse, ver los datos, investigar, ser riguroso y pensar. ¿Qué les parece? ¿Les es muy difícil, es complejo o ya lo tienen más o menos dominado? Está todo dominado. Estoy muy impresionado de você. ¿Ya? Ok. Entonces, digamos, Seremi Salud, entonces ahora tenemos que ver las fortalezas y debilidades. Nosotros hicimos esto que tiene que ver con un tema externo, por lo tanto vamos a ir a la parte externa. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tiene ¿cómo se llama? La Seremi de Salud, ¿cierto? En este sistema es, por ejemplo, un poco toc, ya. En las oportunidades es sistema de fiscalización sistema de fiscalización y atribuciones legales y administrativas. ¿Qué significa esto? La Seremi Salud les puede pasar multa, los puede fiscalizar y además actuar como tribunal contencioso administrativo. ¿Cuál es la otra oportunidad que pueda tener en vista de todo lo que hemos visto acá, ¿cierto? Es que tiene un sistema de fiscalización y mandato de la ley para la prevención y cuidado de salud de la población como autoridad sanitaria. O entre paréntesis, como dice su compañera, control. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos las oportunidades que tiene el tema. Pero también tenemos amenazas. ¿Y cuál es la amenaza principal? Déficit presupuestario y falta de recursos. Es algo que es como decir, cuéntate una nueva en el sector público. Y si vemos acá, las amenazas, y aquí vamos a poner pandemia y crisis social. ¿Ya? Ahora, esto, yo acabo de cometer un tema. Aquí hay un tema de que es muy relacionado el tema del déficit presupuestario y falta de recursos, porque ese es doble. Ese tengan mucho cuidado porque el sector público se da mucho de que puede ser tanto una debilidad como también puede ser una amenaza. Y a veces son ambas. Entonces, exacto. Entonces, yo esto lo traslado para acá y lo pongo como una debilidad. ¿Ya? Porque eso es algo que todos los años pasa independiente del gobierno. ¿Y cuál es la amenaza? Rotación de autoridad sanitaria. Acuérdense que la señora Rosa la mandaron para la casa. ¿Ya? Le pidieron la renuncia a su cargo y obviamente que llegar y descabezar a una institución así es bastante complejo. También cambio de políticas públicas. No, sí, miren, podemos tener varias opiniones respecto a por qué pasó. Yo también personalmente estoy súper en desacuerdo de lo que hicieron. Yo la conozco, que trabajé con ella a su lado, en su oficina.
y la conozco perfectamente, ¿ya? Pero aquí no quiero meter temas personales acá porque no corresponde. Simplemente al tú tener una rotación directiva, no tengo coronavirus por si acaso, al tener una rotación directiva alta, no permite tener una sustentabilidad grande, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta rotación de autoridad sanitaria es perjudicial porque es una amenaza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros podemos ver un déficit presupuestario de falta de recursos, ¿cierto? Que eso es algo bastante grande, y falta de recursos y recursos humanos limitados y en recursos humanos limitados, recursos humanos ilimitados y poca eh, inversión en capital humano. Sí, es que la falta de recursos arriba lo puse como cuando yo digo recursos engloba a todo, o sea, recursos en plata, recursos en insumos, recursos en camioneta, etcétera. Acá yo estoy hablando del recurso humano propio, o sea, hay poca gente porque también no puede ser cualquier persona, son generalmente profesionales del área de ingeniería o de salud pública y además hay muy poca inversión en capital humano. O sea, esa es decir inversión en capital humano es como decir, eh, ¿cómo se dice? Poca capacitación buena. ¿Ya? Sí, pero no nos fallamos todavía en las soluciones, chiquillos. Aquí estamos analizando, no vayamos todavía en caer en al tiro soluciones. Pero también esta institución tiene una fortaleza, que al contrario del censo de la debilidad, tiene un capital humano comprometido con la salud pública y, con la salud pública, ya que eso lo viví en carne propia cuando lo vi con los chiquillos allá con mis ex compañeros de trabajo. Exacto, comprometido con salud pública y vocación, que son casi todos los servidores públicos en todo caso. Y, y en ese sentido, otra fortaleza que tiene la Seremi de Salud es que tiene instalaciones, de análisis, análisis, perdón, que me escuché dos veces, instalaciones de análisis y procesamiento de datos de última generación, ¿ya? Eso es muy importante, sobre todo para temas como la pandemia y esas cosas, son bastante importantes. Ahora, esto del impacto, ¿cómo es eso? Significa que la Seremi Salud tiene, por así decirlo, como una instalación de procesamiento, un laboratorio bastante bueno, y también tiene una unidad estadística muy perfeccionalizada, en donde pueden tomar datos de muchas fiscalizaciones, no solo de salud, sino también de temas de carne, temas de sanidad, temas de industria, etcétera, y todos esos datos se procesan para tener información fresca para poder tomar decisiones con respecto a la autoridad sanitaria, ¿ya? Esto lo del impacto lo vamos a obviar porque no tiene mucho que ver con esto ahora, ¿ya? Y si se dan cuenta, parecido al Instituto de Salud Pública, parecido, parecido. El Instituto de Salud Pública tiene que ver con otros temas. De hecho, varias cosas que tenía la Seremi en profesiones médicas y farmacia, como por ejemplo fiscalizar las farmacias, ahora lo hace el Instituto de Salud Pública. Antes lo hacía la Seremi. De hecho, cuando yo trabajé en la Seremi, lo hacía la Seremi. Y de hecho, me tocó salir en fiscalizaciones contra farmacias. Sí, y una anécdota. Cuando yo tenía mi chaquetita la Seremi, con así un escudo de Chile atrás, y decía Seremi y toda la cuestión, y yo iba a comprar mis remedios cuando estaba medio enfermo, cosas así, me quedaban mirando así como poco más que los iba a multar y cosas así, eso como el dato rosa, el dato rosa. Sí, y el ISP pertenece al Ministerio de Salud, pero es descentralizado. Tiene patrimonio propio, tiene presupuesto propio, o sea, pertenece al Ministerio de Salud, como también, por ejemplo, la Superintendencia de Salud también pertenece al Ministerio, pero al ser una superintendencia es descentralizado, es una institución aparte.
¿cierto? Que tiene director propio y todo, que le rinde cuentas al ministro y al presidente de la República o a la presidenta, pero tiene presupuesto propio, tiene patrimonio propio, puede hacer inversiones propias, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá el FODA. Sí, lo que pasa es que la Seremi es desconcentrada. Esa es la diferencia. La Seremi depende directamente de la subsecretaria o subsecretaría de Salud Pública. Y de hecho la COMPIN también pertenece a la Seremi. Antiguamente pertenecía a los servicios de salud y se sacó a la Seremi, en este caso a la Subsecretaría de Salud Pública. Y me acuerdo que cuando yo estaba de Seremi, que era el jefe de autoridad interna, yo establecí dentro de mis conclusiones que tenía que sacarse a la COMPIN y crearse una COMPIN con una institucionalidad propia aparte, como una ISAPRE, pero pública. ¿Ya? No como como son, pero sí como institucionalidad. Yo, no fui seremi, fui jefe de auditoría interna. No me daba ser seremi. Y, y la señora, bueno, la señora Rosa es bastante peculiar en su estilo, o sea, a mí me gusta porque es bastante directa para sus cosas, ¿ya? Un poco pindi, pero asertiva. Y yo creo que por eso tuvo problemas también. Acuérdense que también los ministros, los subsecretarios son autoridades políticas, no son por alta dirección pública, por lo tanto, lo que pasó con ella es algo muy usual que pase. Y ustedes saben que el ministro ahí siempre tiene roces con algunas autoridades y por ende pasa lo que pasa lo que pasan, ¿ya? Después lo podemos discutir en otra clase, ahí les puedo contar unas papitas y otras cosas, pero por ahora mejor avancemos para que no nos demoremos tanto, ¿ya, chiquillos? Entonces, al tener, si se dan cuenta, ahora tenemos el análisis FODA. Así de simple, nosotros ya tenemos cuáles son los factores internos y externos. Entonces, vamos rellenando miércoles. Entonces, si aquí yo tengo estas dos, son las fortalezas, ¿cierto? Acá tengo mis fortalezas, ¿cierto? Ahí tengo mis fortalezas, ¿cierto? Acá tengo mis debilidades, ¿cierto? Ahí tengo mis debilidades. Luego, tengo mis oportunidades. Y por último, tengo mis amenazas, ¿cierto? Vamos hasta ahí bien, ¿cierto? Ya. ¿Cierto, cierto, cierto? Ya. Entonces, ahora uno empieza a decirlo, ¿cómo decirlo? Uno empieza como a mezclar. Entonces yo aquí tengo las fortalezas y las oportunidades, ¿cierto? Tengo al humano comprometido con la salud pública y vocación, y tengo instalaciones de análisis y procesamiento de datos de última generación. A su vez tengo un sistema de fiscalización y atribuciones legales y administrativas, y tengo un mandato por la ley. Entonces, ¿cuál podría ser mi estrategia? Es implementar eh, propuesta de modernización de sistema de fiscalización eh, tendiente a las redes sociales y online, ¿cierto? Y a la vez, por ahí, fortalecer eh, institucionalidad mediante propuesta de reforma a la capacidad fiscalizadora de la CEREMI. Entre paréntesis, ampliarla. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo ahora? ¿Se entiende cómo nosotros estamos aplicando nuestras fortalezas con las oportunidades que tenemos? Perfecto. ¿Cómo FO? ¿Cómo las fortalezas se cruzan con las oportunidades?
¿Eso te refieres, Marcia? No, sí, que tú las vas cruzando, por ejemplo, tú tienes capital humano concerniente al sistema de atribuciones, mandato de la ley, instalación y análisis que me permiten de las fortalezas internas que yo tengo aprovechar mejor las oportunidades que están afuera, desde el punto de vista externo. No sé si se entiende. Es como lo que yo tengo acá en mi casa me permite aprovechar lo que me está dando, por ejemplo, la naturaleza, por así decirlo de una manera caricaturesca. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora vamos a la más difícil, al tiro, porque hay que hacer el tiro lo difícil. Como yo a la universidad que hacía el tiro las pruebas, la parte más peluda, y me iba mal. Entonces, tengo las debilidades y las amenazas. Entonces, tengo un déficit presupuestario y falta de recursos, y tengo recursos humanos limitados y poca inversión en capital humano. A la vez, tengo rotación de autoridad sanitaria y tengo una pandemia de COVID-19 y la crisis social. ¿Cierto? Si se dan cuenta, cuando nosotros estábamos viendo el del San José, ellos tenían, por ejemplo, creación de organización multigremial, implementación de estrategias de atención, etcétera. Entonces, acá, en esta estrategia, con el déficit presupuestario, obviamente es solicitar aumento extraordinario de presupuesto e implementos, y recursos, porque así dejamos a toda la gente contenta con todas las cosas. De presupuesto y recursos, ¿cierto? Por emergencia sanitaria, ¿cierto? Es, podemos establecer propuesta de modernización en recursos humanos de la Seremi. Obvio, nos aprovechamos del pánico y al tiro tiramos una solución que, más que ser parche, es una solución ya estructural. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Entonces vámonos ahora a las fortalezas contra amenazas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que yo tengo internamente contra las amenazas que tengo afuera, ¿cierto? Entonces, ya tengo el capital humano, las instalaciones de análisis, etcétera, y tengo también la rotación de la autoridad sanitaria y la pandemia, ¿cierto? Entonces, si nos vamos de nuevo al ejemplo que yo había dicho con respecto al San José, que es fortalecer y mejorar el proceso de reclutamiento del personal, desarrollo de mejora continua de los protocolos de atención, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros podríamos establecer, ¿cierto? Eh, eh, propuesta de profesionalizar la autoridad sanitaria en sus mandos directivos, es decir, por alta dirección pública. También, en el sentido de las instalaciones de análisis y procesamiento de datos y la pandemia COVID, es creación de mesa o institucionalidad transversal de aportes de datos e información para el procesamiento de datos con menor error, ¿ya? O sea, quiere decir de crear protocolos. Es decir, protocolos nacionales y regionales. Perfecto, me encantó su idea, estimada, o sea, estimado Pedro. Me encantó esa idea, estimado. Y por último, sí, pero es que manual de procedimiento es distinto, porque el manual de procedimiento es un proceso interno. Aquí estamos hablando de protocolos, que son varias instituciones en sí, ¿ya? Y por último, tenemos el tema de las debilidades contra las oportunidades, o sea, las debilidades institucionales contra las oportunidades que nos da el tema. Y en ese sentido, el San José tenía, por ejemplo, generar portal informático para transparentar la gestión,
desarrollar información de costos de prestaciones, etcétera, etcétera. En este caso, yo creo que también habría que ir por lo mismo, porque tenemos una debilidad de déficit presupuestario y recursos limitados y poca inversión en capital humano, ¿cierto? Con sistemas de fiscalización de atribuciones, o sea, establecer sistemas de capacitación e inversión en capital humano acorde a las necesidades de la Seremi en complejidad y aplicación. O sea, una bonita manera de decir de que las capacitaciones sean para cosas útiles, sobre todo temas de aguas, temas de investigación científica, ingeniería, salud pública, estadística, etcétera, y no Word, Excel, forever, ¿ya? Y por último, eh, crear sistema, eh, crear sistema de concursabilidad y gestión de las personas en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública y el MinSal. ¿Ya? Ahí ustedes pueden crear más, o sea, yo estoy creando aquí algunas, ¿cierto? Y con algunos aportes de ustedes. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos, chiquillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrategias. Formular proyectos de consecución de recursos humanos, perfecto, oportunidades y todo lo que están haciendo. ¿Cómo, profesor, disculpe, FO se cruza con fortaleza? No, porque mire, cuando la estrategia FO dice las mismas siglas, yo cruzo las fortalezas con las oportunidades. La estrategia FA la cruzo fortalezas con amenazas. La estrategia DO cruzo debilidades con oportunidades y la estrategia DA debilidades con amenazas, ¿ya? Y si se dan cuenta, ahí ustedes tienen todo, absolutamente todo, las posibles estrategias que puedan tener, ¿cierto?, con respecto a esta temática. O sea, aquí ya hicimos un trabajo más o menos de tener eh, como un prototipo ya de establecimiento o de lineamientos estratégicos de esta institución, ¿ya? Así que en ese sentido, chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta que me quieran realizar con este ejemplo. ¿Se entiende que esa era mi idea de esta clase ahora al finalizar para que vayamos terminando y cerrando, chiquillos y chiquillas, y tengan un buen fin de semana? Es que se dan cuenta que con este ejercicio práctico ven que al final que ustedes ven en los libros, que es tan azaroso, que cuesta entenderlo, que los otros profes no explican, no están ni ahí, ustedes pueden ver cómo al final estas son técnicas para que yo pueda iniciar toda la temática de tener la estructura estratégica para poder después formular la misión, la visión, los valores, para poder hacer cuál va a ser mi cadena de valor, cuáles van a ser mis temas, mis ventajas competitivas, para después crear la estrategia que voy a hacer y por ende los indicadores que voy a usar para evaluarlo y después la retroalimentación que vamos a hacer. Se cuenta todo la pega gigante, pero que al final tampoco es como tan lejano y tan allá por la Luna o Júpiter, sino que es una cuestión súper simple y que con práctica uno lo puede hacer, y yo no sé si ustedes lo han podido por lo menos vislumbrar. A mí me gusta hacer eso, y después cuando yo les haga la segunda prueba, les voy a decir, ¿ya? Sí, eso es verdad, hay que conocer mucho a la institución o a la empresa, en ese sentido hay que tener gente de control de gestión de una temática de planificación bastante conocimiento en ese sentido, de que sepa lo que está hablando, los productos estratégicos, los usuarios, etcétera. ¿A qué se refiere, Lisa, y cuál fue la primera? O sea, la primera evaluación fue el trabajo. El trabajo. El trabajo lo tomamos, se lo hablamos la clase pasada o antepasada, ya ni me acuerdo, que hicimos ese trabajo como la primera evaluación. Después vamos a hacer otra prueba, otro trabajo que va a ser la segunda evaluación. Vamos a hacer un trabajo final que va a ser la tercera evaluación. Porque yo les pregunté si ustedes querían que yo hiciera pruebas. Yo puedo hacer pruebas, pero a mí no me gustan.
no me gustan las pruebas, yo prefiero que hagan esto, que es mucho más práctico, porque al final de cuentas ustedes cuando lleguen en sus instituciones y estén trabajando en control de gestión o planificación o cuando les pidan hacer esto, ustedes van a decir, ah, así se hace. Yo quiero que aprendan, no quiero que se aprendan los libros de memoria o que después se les va a olvidar. No hay ninguna prueba que hay en la plataforma, estimado Alejandro. Están todas borradas. Por eso, están todas las pruebas borradas, porque yo decidí otro tipo de evaluación. A mí no me gustan esas evaluaciones, porque esa era del profe anterior. Sí, parece que la alcanzaron a hacer, pero acuérdense que nosotros hicimos esa conversación y ustedes estuvieron de acuerdo. Ah, pues si ya los evalué, pues chiquillos, pues no sean patudos, pues. Y tuvieron muy buenas notas también. Así que tampoco me pueden decir que les fue mal. No, esto es un ejercicio en clase, una evaluación, esto es para que ustedes aprendan cómo esto, eso lo converso yo con la María José, ¿ya? Pero el ejercicio que hicimos hoy día es para que ustedes soltaran la mano, no se pongan como los niños del colegio que por todo piden puntos, no, pues si esto es para que es para que ustedes suelten la mano, pues, o sea, imagínense ustedes están y le dicen Senca, ya, yo ya que tú eres administradora pública y cachai de esto, necesito que me hagáis un análisis PES y un FOD al tiro para que pues, se lo presentemos al director de servicio y podamos implementar esta cuestión con los chiquillos de planificación. No, a ver, el trabajo vamos a hacer algo parecido. Lo que pasa es que todavía nos falta determinar todo el tema de la ventaja competitiva, las 5 fuerzas de deporte. Nos falta todavía, chiquillos. Yo les voy a ir pidiendo ahí un trabajo. Este va a ser más cototo, va a ser un poco más complicado del que el que hicimos al principio, que fue como para soltar la mano también. ¿Ya? No se les va a olvidar si yo también estoy acá, pues yo también los apoyo. ¿Ya? No sean tan no en corto plazo, chiquillos. Si yo ya el martes les voy a entregar el trabajo para que lo tengan hecho para la semana subsiguiente, ya, tranquilo, ya. Y ustedes además han visto que soy bastante flexible también, así que no se preocupen. A mí mi idea es que ustedes hagan progreso y aprendan. Ya a mí no me interesa que se aprendan los libros de memoria, ya. Así que eso, exacto, que ustedes apliquen esta temática. Ya, sí, Alejandro tiene razón, ya que creo que está todo en el aula virtual, Ricardo, está todo en el aula virtual, todo en el aula virtual, todo en el aula virtual, está todo subido, ¿ya? Está el libro, que es la bibliografía, donde está la presentación, está esto, están las clases, está todo, ¿ya? Ya, chiquillos y chiquillas, un gusto como siempre, la PPT también está subida, por si acaso, la PPT subida, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, chiquillos, no salgan si no es necesario, tampoco se vayan a la quinta región o a cualquier lugar del país si no es necesario y a sus segundas viviendas, ¿ya? Sean conscientes y pásenlo bien, ¿cierto? Que tengan los que son creyentes, que tengan una buena Semana Santa, ¿ya? Y descansen, ¿ya? Nos vemos el martes, cuídense, un abrazo.